Cada 4 años pasa algo capaz de parar el planeta entero. Lo acabamos de ver en Estados Unidos. Estoy, por supuesto, hablando de los mundiales de fútbol. Y con lo de parar el mundo, no estamos exagerando. Los datos son brutales. La final de Qatar 2022 la siguieron cerca de 1.500 millones de personas y se estima que cerca de 5.000 millones, más del 60% de la población, siguieron el mundial en algún momento. Ahora acaba de pasar el mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y la pregunta es, ¿realmente merecen la pena este tipo de competiciones? Pues amigos, amigas, eso es lo que vamos a intentar descubrir a continuación, así que vamos con ello. Dinero, muchísimo dinero. Que este torneo es una auténtica pisonadora económica es algo incuestionable, pero la pregunta del millón es otra. ¿Cuánto dinero genera exactamente? Todavía es pronto para cuantificar sus efectos, pero según un informe elaborado por la Organización Mundial del Comercio, se espera que solo este torneo deje tras de sí un impacto en el PIB mundial de 40.900 millones de dólares. Claro, que aquí conviene detenernos un momento. Y es que todas estas cifras tan redondas, tan espectaculares, ¿quién las da? Pues no solo la OMC, sino la OMC junto a la FIFA. O dicho de otra forma, nos las da la propia FIFA. Y claro, cuando el organismo que organiza la fiesta es también el que se encarga de contar lo bien que ha salido, como mínimo conviene prestar atención a la letra pequeña. Y no es para menos, porque si echamos un vistazo a los mundiales anteriores, la foto es demoledora. Prácticamente todos han sido un auténtico desastre. Miles y miles de millones gastados a cambio de un impacto económico mucho más pequeño del esperado. En el caso de Estados Unidos, al menos no ha habido que construir las instalaciones, pero en la mayoría de los mundiales sí se necesitan hacer inversiones multimillonarias, frecuentemente estadios faraónicos que terminada la fiesta se quedan creando polvo. El Mundial de Qatar 2022 fue un ejemplo de libro. Para ese evento, el país se dejó la friolera de 220.000 millones de dólares. Y sí, es cierto que estos datos hay que cogerlos con pinzas, porque buena parte de ese dineral se fue en cosas que el país sigue usando hoy, como carreteras, el metro de Doha, aeropuertos, hoteles, etcétera, etcétera. Pero ni con esas salen los números en verde. Es que no andamos ni cerca. Para que os hagáis una idea, frente a la inversión descomunal que hubo que hacer, se estima que en el mejor de los casos, Qatar generó apenas 18.000 millones entre ingresos directos e indirectos. Vamos, que el Emirato apenas recuperó una fracción de todo lo que invirtió. Ahora bien, ¿por qué demonios montó Qatar este mundial sabiendo que iba a perder semejante dineral? ¿Por qué los países de medio mundo se pelean por albergarlo? Pues bien, la respuesta es que no buscan ganar dinero con el torneo, buscan otra cosa. En el caso de Qatar buscaban reconocimiento, buscaban ser durante un mes el centro absoluto de atención del planeta. Es decir, querían una campaña de imagen brutal que los situara en el mundo. ¿Pero qué buscaban Estados Unidos, Canadá y México? Pues ojo amigos, porque este mundial ya ha sido diferente. Su idea era que con un nuevo esquema este tipo de eventos dejara de ser una ruina. Pensadlo bien, al repartirlo entre 3 países, y 3 países con infraestructura más que de sobra, ya no había que gastar una monstruosidad en levantar estadios nuevos, en construir carreteras de la nada ni en cosas por el estilo. Ese era el objetivo. Y ha hecho que en Si lo hubiera sabido nos hayamos propuesto descubrir la respuesta a una pregunta. ¿Se ha conseguido? ¿Quiénes van a ser los grandes beneficiados y qué lecciones podemos extraer? Pues todo eso es lo que vamos a ver a continuación. Para entender si este mundial ha logrado ser rentable, lo primero que tenemos que hacer es echar un vistazo a los costes. Y amigos, aquí tenemos que empezar dándole un aplauso a la organización. Porque veréis, como os decía, hasta ahora para poder albergar el torneo los países se lanzaban a gastar auténticas millonadas en estadios nuevos. El problema, que cuando la fiesta terminaba, muchos de esos estadios se quedaban vacíos. Tienen hasta nombre, los grandes elefantes blancos. Y fijaos en los ejemplos, porque son de traca. El estadio de Miyagi en Japón o el Green Point de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, o el más sangrante de todos, el de Manaos. 300 millones de dólares para levantar un coliseo en plena selva amazónica que pasado el mundial apenas volvió a llenarse. ¿Y este mundial? Pues aquí decidieron no caer en la misma trampa. Os lo decíamos hace un momento. Han esquivado uno de los costes más bestias de cualquier mundial, el de levantar la infraestructura desde cero. ¿Cómo? Pues lógicamente aprovechando lo que ya existía. Por supuesto, esto no quiere decir que haya salido gratis. Solo México se estima que se ha gastado entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para acondicionar sus 3 sedes y garantizar que todo funcione. Hablamos de entre 500 y 650 millones por ubicación. ¿Por qué tanto? Porque en México
sí que ha tenido que hacer un esfuerzo extra. Ha tenido que mejorar su infraestructura para estar al nivel del resto de miembros, para los cuales la factura ha sido más pequeña. En Canadá, por ejemplo, se calcula que la factura ronda los 700 millones de dólares repartidos entre sus dos sedes, Toronto y Vancouver. Es decir, unos 350 millones por ciudad. Y si saltamos a Estados Unidos, aunque los números son bastante opacos, distintas fuentes manejan entre 100 y 250 millones de dólares por cada una de sus 11 sedes. ¿Y en qué se ha gastado ese dinero? Pues bien, más allá de alguna renovación puntual, como en el caso de México, el grueso se lo ha llevado la seguridad. Esa ha sido la principal partida. Luego también tenemos la logística, el personal, la gestión de las sedes y, por último, el gasto en instalaciones temporales como las gradas provisionales o los fan centers. La fiesta no deja de ser carísima, pero al menos esta vez ha sido mucho más barata que en ocasiones anteriores. Con todo, la pregunta es, ¿y qué reciben las ciudades, las diferentes sedes, a cambio de todo esto? Pues agarraos, porque la respuesta es realmente poco. La principal vía de ingreso que les ofreció la FIFA a las ciudades que albergan la competición es la explotación de patrocinios locales. La idea es que cada ciudad sacara una cantidad jugosa cerrando acuerdos de patrocinio con empresas de la zona. La FIFA calculaba que así cada una podría embolsarse entre 25 y 30 millones de dólares. El problema, que estas estimaciones estaban hinchadísimas, porque a la hora de la verdad las restricciones de la FIFA son tan brutales que las ciudades no han podido firmar prácticamente con nadie que valiese la pena. Porque básicamente cualquier empresa que le hiciese la más mínima sombra a un socio global de la FIFA, como un McDonald's, una Coca-Cola o un Bank of America, quedaba automáticamente vetada. Un ejemplo clarísimo es lo que pasó en Filadelfia. La ciudad tenía encima de la mesa un acuerdo de 5 millones de dólares con Wawa, una cadena de tiendas de conveniencia muy popular en la zona. Un dineral para las arcas locales que terminó quedándose en nada. ¿El motivo? Que Wawa vende comida. Y eso, según la FIFA, chocaba con su contrato de exclusividad con McDonald's. ¿El resultado de todo esto? Que solo Houston y Atlanta han ido medianamente bien. El resto se han quedado muy por debajo de esa cifra. Claro que los patrocinios locales no son lo único que la FIFA pone sobre la mesa. También paga a cada ciudad una cantidad por el alquiler del estadio. ¿Cuánto? Pues no se sabe a ciencia cierta, pero sí que no son nada del otro mundo. Luego están los FanFest, esos festivales para aficionados donde la FIFA asegura que todo el dinero generado vuelve a las ciudades anfitrionas, pero sigue siendo algo muy limitado. Y luego, por último, está la venta de entradas. Las ciudades pueden quedarse con un 1,5% de las que se les asignan y revenderlas a empresas en paquetes de hospitalidad. Un ingreso, sí, pero francamente menor. En resumen, que de ingresos directos, las ciudades consiguen entre poco y nada. Las condiciones son francamente malas, tan malas que ha habido ciudades que al verlas prefirieron retirarse. Chicago se baja de la candidatura conjunta de Estados Unidos para acoger el Mundial 2026. Ahora bien, si reciben tan poco, ¿por qué demonios se han apuntado las ciudades participantes? ¿Por qué suele haber muchas candidatas? Pues porque el negocio nunca está en los ingresos directos, la jugada es otra. La idea es cubrir los costes y con suerte ganar algo gracias a lo que de verdad mueve un mundial, el dinero indirecto. Aquí está la clave de todo. La apuesta de las ciudades nunca son los patrocinios ni el alquiler de los estadios, sino el dinero que llega de rebote. Miles y miles, decenas de miles, hasta quizás cientos de miles de aficionados que aterrizan en la ciudad, llenan los hoteles, revientan los restaurantes, gastan en bares, taxis, tiendas y entradas, para todo. La idea es que toda esa avalancha de turistas deje un reguero de dinero por las diferentes ciudades que organizan el Mundial y que sumado compense de sobra lo que cuesta montar la fiesta. Ese y no otro es el verdadero negocio de ser sede de un mundial. La pregunta ¿es suficiente lo que se genera para pagar las facturas? Pues a ver, lógicamente depende de la inversión, pero aquí ya la cosa pinta algo mejor. Según un estudio de Sophie, una empresa de servicios financieros, cada ciudad anfitriona se puede haber embolsado entre 160 y 620 millones de dólares en actividad económica extra. Y si ponemos la lupa sobre una ciudad concreta, la cosa se ve aún más clara. Fijaos, cojamos como ejemplo Los Ángeles. El comité organizador encargó un estudio para calcular qué iba a suponer el Mundial para la región y el resultado es de los que quitan el hipo. Para que os hagáis una idea, se espera que lleguen a casi 150.000 visitantes de fuera y que el impacto económico supere de largo al de la Super Bowl, que se jugó allí en 2022 y que dejó 477 millones de dólares. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando entonces? Pues agarraos.
Solo durante el torneo el gasto puede haber superado los 590 millones. Esto es una estimación previa al Mundial. Ahora en los próximos meses habrá que cotejarlo con los resultados que realmente se han obtenido. Pero bueno, ya nos da una buena información. Y esto solo durante el torneo, porque a largo plazo, gracias al empujón mediático que supone salir en la tele de medio planeta, se calcula un ingreso extra de otros 230 millones de dólares de cara al futuro. Así que bueno, visto lo visto, la respuesta parece que está clara, ¿no? Si una sola ciudad como Los Ángeles va a generar cientos de millones, entonces sí, montar un mundial apunta a que es un negocio redondo. ¿Todos a casa y vídeo terminado? Pues no. Esperad, no vayamos tan rápido porque todos estos números son preciosos sobre el papel. Pero por supuesto, una cosa son las proyecciones y otra muy distinta es la realidad. Amigos, muchos de esos estudios de metodología impecable tienen la curiosa costumbre de barrer hacia casa. Y con este mundial ha pasado exactamente eso, porque las cifras que estamos viendo en realidad no encajan para nada con lo que se asumía sobre gasto y llegada de visitantes. Empecemos por los hoteles, porque resulta que de más de 200 hoteles encuestados en las 11 sedes estadounidenses, casi el 80% reconocía al inicio del mundial que las reservas estaban por debajo de lo previsto. Y no hablamos de pequeños bajones. En Nueva York, la ciudad que acoge nada menos que la final, las reservas se han quedado parecidas a las de cualquier verano. Vamos, como si no se celebrara este evento. Y en sitios como Los Ángeles o Kansas City, la cosa era aún peor. Los hoteleros reportan menos reservas que en un verano normal y corriente. Y los hoteles son solo un ejemplo, porque con las entradas pasó 3/4 de lo mismo. La FIFA se enfrenta a gradas vacías. 180.000 entradas del Mundial salen al mercado de reventa. A días de comenzar el Mundial, miles de entradas continuaban sin venderse, lo que obligó a que varias sedes tuvieran que montar sorteos y regalar tickets solo para que las gradas no salieran medio vacías por la tele. Y con el gasto en restaurantes, en las fan zones y en todo lo que ha rodeado al Mundial, la sensación ha sido muy parecida. Todo ha estado muy por debajo de lo esperado. ¿Y todo esto por qué? Pues la respuesta ha tenido dos variables muy importantes. Vamos con la primera, el precio. Porque, amigos, ir a ver el Mundial ha estado por las nubes. La FIFA incorporó un sistema de precios dinámicos que, sumado a lo caro que ya está todo en Estados Unidos, disparó las cifras hasta niveles de auténtica locura. Según la Associated Press, las entradas para la fase de grupos arrancaban en $140. Pero agarraos, porque lo que viene es de traca. Las entradas de categoría 1 para la final de Nueva Jersey, el 19 de julio, empezaron costando $8.680. ¿Os parece mucho? Pues esperad, para el mes de abril ya habían subido a $10.990 y en mayo se llegaron a alcanzar los $32.970 por una sola entrada para un solo partido. Y ahora sumadle el resto. Vuelos, hoteles, restaurantes. El Mundial de Estados Unidos no ha sido precisamente barato, lo que ha hecho que mucha gente haya decidido abortar su viaje y que explica que este evento haya tenido una convocatoria internacional mucho más pobre de lo esperado. Y la segunda variable ha sido aún más sangrante, porque esta ya no depende del bolsillo, sino de la burocracia. Hablamos de los visados. El Mundial de Trump choca con su ofensiva de seguridad fronteriza. La deportación de un árbitro somalí pone de relieve el choque entre el escaparate del fútbol y las políticas migratorias de la administración. Amigos, para entrar en Estados Unidos, los aficionados de medio mundo necesitaban un visado. Y con todos los cambios en la política migratoria, había mucha incertidumbre. Así que mucha gente decidió no correr riesgos. Se han intentado habilitar parches, pero no fue suficiente. El resultado: hay serias dudas de que este torneo haya sido realmente un gol económico para las ciudades, a pesar de que la inversión ha sido mucho más pequeña que de costumbre. Eso sí, que las ciudades no vayan a ganar dinero no significa que aquí pierda todo el mundo, porque en esta historia hay un ganador indiscutible, uno que no para de sonreír, y para quien este mundial no ha sido ningún empate, sino el mayor pelotazo de su historia. ¿De quién hablamos? Pues de la FIFA, por supuesto. La máquina de hacer dinero de la FIFA, con 13.000 millones de dólares en el mundial, pone sus finanzas bajo la lupa. El órgano rector del fútbol espera ingresos récord gracias al torneo ampliado. Pero los críticos cuestionan cómo se gasta ese dinero. Se espera que este torneo le haya dejado al organismo internacional unos 13.000 millones de dólares, un 72% más que en Qatar y más del doble de lo que ingresaba hace apenas unos años. Así que al final la foto queda bastante clara. Los estados y las ciudades ponen los estadios, la seguridad y buena parte de la inversión. Los aficionados pagan las entradas y lidian con los visados. Y la FIFA es la que concentra el grueso de los ingresos del torneo. Ese es el resultado incluido
incluso en el mundial más eficiente que se recuerda. Y amigos, esto nos lleva a una pregunta que os dejamos a vosotros, porque dentro de 4 años, en 2030, el mundial se celebrará en España como gran anfitrión junto a Marruecos y Portugal. ¿Qué piensas que se debe hacer para que este mundial sea todo un éxito a todos los niveles? Te leemos en los comentarios. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte, así lo hubieras sabido, si aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto.